Recordar lo que hicimos la semana pasada. Esta tabla contiene 3 propiedades nuevas que se suman a todas aquellas que ustedes definieron en el curso de termodinámica 1. Específicamente la viscosidad, el módulo volumétrico de elasticidad y la tensión superficial. Aparecen 2 cantidades más, una que nos es archiconocida como la densidad y otra que es la velocidad del sonido, que realmente es una consecuencia del módulo volumétrico de elasticidad. Hay otras propiedades en esta misma tabla, como pueden ver: temperatura y presión, que conjuntamente con densidad o volumen específico constituyen la triada de propiedades con las cuales se hacen n cálculos en termodinámica 1. A estas condiciones, que como pueden ver son estándar, nos dan estas 5 propiedades para 4 fluidos muy comunes: aire, agua, un aceite, podemos llamarlo casi estándar, y el líquido de mayor densidad, que es un metal. La idea de estos valores era mostrar la diversidad de los fluidos si las valoramos en base a las propiedades. Un gas es muy denso, poco denso quise decir, muy liviano, y usualmente es poco viscoso. Su módulo volumétrico de elasticidad es relativamente bajo, porque el módulo volumétrico de elasticidad nos dice cuán difícil es cambiar su densidad con la presión. Entonces la densidad de un gas se baja, se cambia fácilmente. Como les dije, la velocidad del sonido es una consecuencia del módulo volumétrico y nos dice con qué rapidez una perturbación débil de presión se propaga en el seno del fluido en cuestión. Entonces allí, en los gases, la velocidad es la más baja. Tensión superficial no puede tener, porque la tensión superficial es una manera de cuantificar una situación que solamente se puede dar en una interfaz. Cuando de fluido se trata, la interfaz puede ser entre un gas o vapor o un líquido, o entre 2 líquidos. Específicamente aquí nos van a dar la tensión superficial cuando estos 3 líquidos están en contacto con aire. La tensión superficial se puede definir cualitativamente de 2 maneras. El nombre indica que nos podemos imaginar que esa interfaz está sometida a tensión, como si fuese una membrana que es estirada. ¿Okay? Entonces la tensión superficial se puede visualizar como la tensión por unidad de longitud. Fíjense que una tensión por unidad de área conduce a un esfuerzo, pero una tensión por unidad de longitud no puede ser un esfuerzo. Sin embargo, hay cierta similitud porque representa como una fuerza que yace en la interfaz, producto de que ella se comporta como si estuviese a tensión. Pero también se puede visualizar como una acumulación de energía que hay en esa interfaz, producto de que las moléculas que están de un lado de esa interfaz
no son sometidas o afectadas igualmente por todas las moléculas que las rodean. ¿Cómo es eso? Esta es la interfaz. Aquí está una molécula en el seno profundo de este fluido o líquido. En las 4 direcciones que vemos sobre la pizarra, que son 6 por supuesto, más o menos está sometida a fuerzas muy semejantes. Pero las que están aquí, no. Porque arriba hay otro fluido, hay otras moléculas. Entonces, lo que esa molécula de arriba intercambia con la de abajo no es igual a lo que la de abajo intercambia con la que está más profunda. Entonces, eso hace que allí haya una acumulación de energía por unidad de área. Entonces, la tensión tiene, como ustedes pueden ver, dimensiones de fuerza por unidad de distancia o longitud. Pero si yo multiplico esta fuerza por una distancia, da trabajo. Y eso es energía. Y para no alterar el valor, yo tendría que multiplicar la longitud por otra longitud. Entonces da área. ¿Ok? Bueno. De todas estas, la que permite diferenciar un fluido de un sólido es la viscosidad. La viscosidad es una constante de proporcionalidad que para el caso de unos fluidos muy comunes llamados newtonianos, como lo son el aire, el agua, muchos o aceites en muchas condiciones y el mercurio, es una constante de proporcionalidad entre los esfuerzos constantes y los gradientes de presión. El fluido se mueve en una dirección. En esa dirección hay esfuerzos constantes que hacen las veces de fricción, oponiéndose al movimiento del fluido. ¿Cómo en los casos más simples se evalúa ese esfuerzo constante? Multiplicando la constante de proporcionalidad, que es la viscosidad, por un gradiente de velocidad. ¿Qué significa gradiente? Cambio con el espacio. ¿Cuál velocidad? La longitudinal. ¿Cuál espacio? La coordenada transversal. Por eso yo uso hasta el cansancio este ejemplo. Este es el fluido que se adelanta al que está abajo. Lo importante es que él se mueva más rápido que el que está abajo. El que está abajo y el que está arriba está separado por una distancia. Entonces quiere decir que yo puedo calcular el delta de velocidad sobre el delta de distancia. Eso es gradiente. ¿Okay? No importa si el fluido longitudinalmente está acelerando o desacelerando. Lo importante es cómo cambia transversalmente. El asunto del cambio a lo largo es harina de otro costado. Ese está relacionado con otro esfuerzo, con la presión. Si una tobera y la presión baja, ¿okay? Entonces aumenta la velocidad. Entonces hay un gradiente longitudinal. La gradiente longitudinal afectó la presión, que es un esfuerzo normal. Pero ¿por qué gradiente transversal? Afecta los esfuerzos constantes, que son fricción. Esto significa que un fluido puede ser muy viscoso, como en esta tabla de aceite. Pero si yo tengo un depósito y tengo un depósito semejante lleno de agua, que es mucho menos viscoso que el aceite, en los dos no hay esfuerzo constante. Es decir, la viscosidad para manifestarse necesita de gradiente. Si no, no hay viscosidad. No hay esfuerzo viscoso. No importa cuán alta sea la viscosidad. Ok, esa es la más importante
esa es la que le vamos a prestar más atención. ¿Por qué no le vamos a prestar mucha atención al módulo volumétrico de elasticidad o a la velocidad del sonido? Porque vamos a concentrarnos, como vamos a ver ahora mismo, en flujos incompresibles. Flujos donde la densidad cambia muy poco. Entonces, esto no tiene mucho que decir. ¿Por qué tampoco le vamos a prestar mucha atención a la tensión superficial? Menos que a estas dos. Porque la tensión superficial, para que tenga algún efecto, tienen que ser espacios muy pequeños. Porque son fuerzas pequeñas las que están asociadas con ellas. Entonces, en algo de tamaño modesto, las otras fuerzas la ropan. Entonces no vale la pena tomarlo en cuenta. Un ejemplo que a mí me parece muy descriptivo de lo que estoy haciendo. Si yo tengo un tubo capilar y lo sumerjo en una masa fluida, líquida, el nivel del líquido dentro del tubo capilar o sube o baja con respecto al nivel del líquido en el recipiente. ¿Okay? Pero si en vez de poner un tubo capilar, pongo a lo mejor un pitillo, que es pequeño, pero no tanto como un tubo capilar, pasa al mismo nivel. Si el tubo es pequeño, yo puedo ver la forma del menisco, cóncavo o convexo. Pero si el tubo es muy grande, el único efecto del menisco que veo es certificar las paredes. Pero hacia el centro, yo lo veo pequeño. Entonces ese es un ejemplo de que para que la tensión superficial tenga influencia en el flujo de un fluido, tiene que ser un dominio de interés pequeño. ¿Los hay importantes? Claro que sí. Acuíferos, yacimientos petrolíferos, los hay en rocas porosas. Agua y petróleo, imagínense ustedes, por mencionar todo. Eso sin decir que nosotros tenemos vasos capilares. Pues ya sería otra cosa porque la sangre no es mucho menos. Ese el problema es y que se extiende. Esa área está ganando mucha fortaleza. La mezcla de médico con ingeniero. Pero mucho. Así como ya se impuso la mezcla de ingeniero mecánico con ingeniero electricista o electrónico. Mecatrónica se llama. Hay algunas universidades que dan título, ingeniero mecatrónico. Y aquí creo que hay una universidad de esas nuevas. La compañera que está ya compuso JJ, estaba estudiando la mecatrónica ya en la Universidad de Los Ángeles. ¿Está estudiando mecatrónica? Estaba. Bueno, y aquí ya hay, porque yo la vi en estos días que el ministro de Educación Superior estaba diciendo algo. Una universidad que comenzó a organizar algo en medicina y yo creo que es una universidad nueva que están armando. Conclusión de eso que dijimos la semana pasada, la viscosidad es lo que va a aparecer de principio a fin del curso. Vamos a invertir tiempo en estudiar flujos donde no haya efecto viscoso. Claro que sí, nos invirtió tiempo en estudiar procesos reversibles en termodinámica. Claro. ¿Y por qué? Porque esa es la frontera entre el mundo real y el mundo imposible. Y usualmente, a la medida que nos acercamos a esa frontera, nos traen las cosas mejor. Exactamente. Sacamos más ganancias de lo que invertimos. Pero por eso nos interesa saber hasta dónde se puede llegar. Ok. ¿Qué nos queda del tema 1? El mensaje que les envié ayer, les anunciaba, vamos a terminar el tema 1, resolver un problema de viscosidad, vamos a resolver más adelante otro, el viernes resolvemos más. Y si nos rinde el tiempo, avanzamos en el tema 2.
los tipos de flujo. Porque los tipos